He traducido al castellano la nueva ley, después de un arduo trabajo de anotaciones y además a dos tintas. He traducido al castellano la nueva ley que rige los contenidos y la evaluación de lengua castellana y su literatura. Perdón, lengua castellana y literatura 1, digamos bien las cosas. Lengua castellana, literatura 1 de primero de bachillerato. En mi caso, en la modalidad semipresencial, con 1 hora presencial a la semana y 2 a distancia. Que en realidad no se cumplen, sino que simplemente están para que los alumnos me pregunten lo que quieran. Se parece bastante al resumen que se hace en Los Simpsons del destino del dinero de nuestros impuestos. El gobierno lo necesita para cosas importantes, como programas antitabaco, programas pro-tabaco, matar asnos salvajes e Israel. Por ejemplo, esta última parte del chiste chocaría con la nueva legislación, que aún no ha salido, pero está en anteproyecto, una nueva legislación del mismo gobierno que ha sacado esto, contra el antisemitismo, que incluye las críticas al Estado de Israel como parte de lo que se considera antisemitismo. Pero también chocarían con esta legislación los clásicos que hasta ahora formaban, pero en realidad siguen formando parte de las lecturas obligatorias, porque se entiende que son las de toda la vida, las puñeteras lecturas de toda la vida. Empezando por el Cid, que engaña a 2 banqueros judíos y se ve como una cosa divertida, siguiendo por los milagros 16, 18 y 23 de Gonzalo de Berceo, de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, y por supuesto todo Quevedo, autor de discursos de odio, además de contra los judíos, contra los musulmanes, contra las mujeres, los homosexuales, los negros, los zurdos y los pelirrojos. Seguramente me dejo algo. También entrarían en los, y esto es cita de la ley, usos discriminatorios, y los, nuevamente cita, abusos de poder a través de la palabra, también entrarían en esta categoría Jorge Manrique, don Jorge Manrique, con su infamante y machista convite a su madrastra, así como los machistas, judeófobos e islamófobos poetas del Cancionero de Baena, sin excluir a poetas de cancionero como Antón de Montoro, que se definió a sí mismo como viejo puto judío. La Celestina también entraría en esta categoría. La Celestina puede considerarse como apología de la prostitución y del suicidio, además con palabras gruesas como puta. El Lazarillo de Tormes, habría que incluirlo también, que tiene este pasaje. Y acuérdome que estando el negro de mi padre, que no es una metáfora, ni es una... no, es un negro de raza, un negro, con la piel negra, con la melanina desatada. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, que es un negrito, un negrillo que le da su madre a base de juntarse con el negro. Estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no. Bueno, esto es fantástico para que los estudiantes aprendan castellano usual, formas como trabajando, vía, o sea, ya les cuesta el español actual como para encima meterles estas cosas en la cabeza, pero bueno. Como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, madre Coco, respondió él riendo, y de puta. Y esto plantea el estereotipo de que los negros son simples y además, encima por si fuera poco, hijos de puta. Y no quedaría exenta ni la sacrosanta generación del 27, especialmente en la poesía de guerra desde el bando republicano, que abunda, que sobrenada en obscenidades homófobas, maurófobas, machistas, etc., que el decoro y la censura en redes no permiten reproducir aquí. Los criterios de evaluación según la ley, como digo, lo quieren todo y a la vez lo contrario, y son estos.
Reconocer las lenguas y dialectos de España con especial atención al sefardí. Esto valdría 0,25 puntos y tiene la cifra, para el que quiera citarlo, para quien quiera usar esto para su propia programación, para aquellos que estén opositando o tengan que hacer una programación de primero de bachillerato, LOMLOE, lengua castellana y literatura 1, que sepa que esto tiene el número 11. Yo sé que mucha gente con plaza en el poder e incluso que oposita y que va a ser vigilada y escrutada, pone los números a voleo. Lo he visto. Yo no. Yo cumplo con la ley, pero sé perfectamente que hay mucha gente que en las programaciones pone ahí o ponía los números a voleo. Ahora, cuando todo está digitalizado, no sé si es posible, pero bueno, el que quiera hacerlo bien, que sepa que esto tiene el número 11. Refutar prejuicios lingüísticos. Esto vale 0,25 puntos. Y es el número 1,2. ¿De dónde saco los puntos? Pues de que hay 10 criterios o competencias específicas que luego se convierten en criterios. Hay 10 y cada uno tiene o 3 competencias subespecíficas o como se llame esto, lo que quiere decir que entendemos que es 0,25, 0,25, 0,5 o 2, entendemos 0,5, 0,5. Creo que así cumplo con el espíritu de la ley. Bueno, reconocer las lenguas y dialectos de España con especial atención al sefardí, 0,25 puntos, 1,1. Refutar prejuicios lingüísticos, 0,25 puntos, 1,2. Patrimonio lingüístico y cultural de Andalucía con especial atención al flamenco, 0,5 puntos, número 1,3. Entender textos orales, 0,5 puntos, 2,1. Valorar textos orales, 0,5 puntos, 2,2. Disertar oralmente, 0,5 puntos, 3,1. Dialogar oralmente, 0,5 puntos, 3,2. Entender textos escritos, 0,5 puntos, 4,1. Valorar textos escritos, 0,5 puntos, 4,2. Disertar por escrito, 0,5 puntos, 5,1. Exornación, 0,5 puntos, 5,2. Que es así como se dice en español, exornación, todo lo que viene aquí. Hablan de enriquecer textos como si eso fuera un anuncio de Sopicaldo. Cueces enriqueces, cueces eso se llama exornación. Investigación académica, 0,5 puntos, 6,1. Verificación de noticias, 0,5 puntos, 6,2. Elegir y leer libros por uno mismo, es decir, libertad, pero la libertad vale 0,5 puntos, 7,1. Dar interpretaciones personales, 0,5 puntos, 7,2. Dar interpretaciones científicas, 0,25, 8,1. Disertaciones orales de literatura comparada a partir de clásicos castellanos de lectura obligada, especialmente de escritoras andaluzas desde la Edad Media al Renacimiento. Y esto vale 0,25 puntos, 8,2. Composición y ejecución oral de obras literarias propias, 0,5, 8,3. Lo siento, pero esto me lo voy a saltar. Yo simplemente voy a pedir que me escriban un cuento. No voy a pedir que me lo reciten vestidos de trovador ni nada parecido. Creo que no voy a ir a la cárcel por pedir que simplemente me lo escriban. Además, la ley abre esa posibilidad de que sea solo escrito. Bueno, en realidad... autocorrección lingüística, 0,25 puntos, 9,1. Pero en realidad esto de autocorrección lingüística... incluye autocorrección lingüística 0,25, 9,1. Análisis comunicativo a partir del triángulo de Vila, 0,25, 9,2. No lo dice con este autor, pero en realidad pide este autor. En realidad están pensando en Jacobson, pero Jacobson es mucho más complejo. Yo me quedaré con Vila y ya me parece que sobra. Para gente que no se va a dedicar a ser filólogo. Presentación de investigaciones lingüísticas y análisis sintáctico según la gramática tradicional, 0,5 puntos, 9,3. Cuidado con esto, porque han hecho el efecto clip y han juntado dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Han juntado las investigaciones lingüísticas, que yo pensaba decirles que investigaran sobre una palabra, vieran la etimología, pero le juntan todo el análisis sintáctico según la gramática tradicional y además en detalle y en mucho detalle, porque a pesar de que la ley dice que no, eso es simplemente que investiguen cosas, luego dice no, en esa investigación todo esto es la competencia subbásica de...
la competencia mini básica D, resulta que ahí se incluye la relación entre estructuras semánticas, significados verbales y argumentos, y sintáctica, sujeto y predicado y complementos de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. Y las funciones sintácticas de la oración simple y compuesta. Y luego lo separa lo sintáctico, que va con las investigaciones lingüísticas, y luego hay otro saber básico, que es identificación de la violencia verbal, que tiene que ver con cancelar a los clásicos, que he dicho, porque todos son cancelables, pero además le juntan con un clip análisis morfológico según la gramática tradicional, y entonces tiene que saber de lexemas y morfemas, cuando en teoría nominalmente uno solo ve ahí, por palabra, en el cuadrito final, solo ve que haya que identificar la violencia verbal, pero en número, por el número se le adjunta todo el análisis morfológico tradicional de morfemas, lexemas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y encima esto vale al final 0,5 puntos. Competencia o saber o criterio 10,1. Y por último, dialogar educadamente 0,5 puntos, 10,2. A esta eutrapelia estatal hay que añadir que tengo unos 45 alumnos y un día de clase a la semana. Bueno, ya lo he dicho, un día de clase a la semana para esto, para todo esto. Yo propongo evaluar todo lo que se ha dicho y ordenar todo lo que se ha dicho a través de 5 ejercicios. Al final todo esto quiero que se materialice en 5 ejercicios. Un examen escrito, que en realidad contiene varios ejercicios, claro, uno solo, por trimestre. Una presentación audiovisual en vídeo que me mandarán por WeTransfer, porque en la plataforma no caben archivos grandes, y 2 actividades por escrito. Por examen, 4,25 puntos. El examen vale 4,25 puntos de acuerdo a una interpretación estricta, casi rabínica. Bueno, si es rabínica no es tan estricta, pero bueno, me he ceñido a la letra de la ley, y yo entiendo que lo que pide la ley es que ponga un examen que vale 4,25 puntos, porque es lo que se puede hacer por escrito. Lo demás requiere instrumentos que no son un examen. Entonces tendríamos un examen que vale 4,25 puntos y que consta de un comentario de texto que vale 1,75 punto, 1,75. Y en este comentario se evaluaría entender textos escritos, medio punto, 4,1, valorar textos escritos, medio punto, 4,2, dar interpretaciones personales, medio punto, 7,2, y dar interpretaciones científicas, 0,25 puntos, 0,25, 8,1. O sea, el código 8,1. Este criterio es el 8,1. Otra pregunta del examen sería una redacción sobre un tema impuesto y relacionado con el texto que se ha analizado. Esto es lo más frecuente. Hay un texto sobre los perros y se pregunta, ¿está bien abandonar a los perros? Ese tipo de cosas. Bueno, pues esto valdría 1 punto y se valoraría con esto el disertar por escrito, medio punto, 5,1, y la exornación, medio punto, referencia código 5,2. Luego habría en el mismo examen, siempre estamos en el examen, unas preguntas de gramática tradicional, donde se valoraría este cajón desastre en el que han metido la autocorrección lingüística, 0,25, pero que en realidad son más cosas, el análisis comunicativo a partir del triángulo de Vila, 0,25, la presentación de investigaciones lingüísticas y análisis sintáctico según la gramática tradicional, medio punto, identificación de la violencia verbal y análisis morfológico según la gramática tradicional, 0,5. Claro, esto tengo que meterlo en un cajón desastre en el que pueda preguntar varias cosas, porque ¿cómo valoro yo con un solo instrumento identificación de la violencia verbal y análisis morfológico según la gramática tradicional si no tienen absolutamente nada que ver? Entonces me quedo con lo que hasta ahora existía, que era la pregunta en el examen de 1,5 puntos sobre conocimiento de la lengua, que se llamaba. Nos quedamos igual que estábamos, nos quedábamos exactamente igual que estábamos antes de la ley, con 1,5 puntos en el examen que se destinan a la gramática y el análisis morfosintáctico, y además un poco de análisis textual. O sea, esto se queda como estaba.
es completamente lampedusiano. Esto es la filosofía del gato pardo, que todo cambie para que nada cambie. Y efectivamente aquí nada ha cambiado. Son 1,5 puntos, que además es lo que se pide en el examen de selectividad. Y segundo de bachillerato, que es el curso que sigue a primero, hasta ahí llegamos, también valora, o hasta ahora ha ido valorando la gramática, la morfosintaxis, la semántica, el análisis textual, todo lo que se llama lengua, lo ha valorado con 1,5 puntos. Paradójico, enormemente paradójico, es el peso que se le dedica en la enseñanza a esto que se valora solo con 1,5 puntos, y sobre todo el peso que le dan los alumnos, porque ellos creen que esto es lengua y que es analizar oraciones. Lengua, esto no es lengua, cuando la mayor parte de la asignatura se va en retórica y en poética, y la gramática tiene un peso ínfimo. Bueno, y ahora, por actividades, 5,75 puntos, esto vale 5,75 puntos, con lo cual, en teoría, se puede aprobar sin hacer el examen, pero en la realidad yo lo veo imposible, lo dificulto mucho, porque no creo que haya nadie que tenga la perfección suma en todo lo que se va a pedir. Primero hay un trabajo que vale 4,25 puntos, con los siguientes requisitos y que va cumpliendo los siguientes criterios de evaluación. Primero, se escogerá y leerá un cuento clásico castellano. ¿Y con esto qué evalúo? Elegir y leer libros por uno mismo, medio punto, 7,1. Disertaciones orales de literatura comparada a partir de clásicos castellanos de lectura obligada, especialmente escritoras andaluzas, desde la Edad Media al Renacimiento, 0,25, 8,2. Y alguien dirá, ¿cómo se compagina lo de que elijan un cuento y que la lectura sea obligada? Pues yo daré unos requisitos, unos límites para elegir el cuento. Les diré, tienen que ser escritoras del siglo XIX, por ejemplo, con lo cual es una lectura dirigida y a la vez ellos escogen el cuento que quieran. Es elegir y leer libros por uno mismo. Bien, en el primer trimestre yo había dispuesto que la lectura se hiciera a base, y eso así ha constado en el departamento. Lo hemos hecho antes de leer la ley, desde luego, pero al final encaja. Yo he dicho que se lea a Emilia Pardo Bazán, que andaluza no es, pero bueno, por lo menos es mujer, cuenta como contemporánea, cuenta como clásica, bien, no está nada mal. Luego a lo mejor hay que cambiar a Cervantes. De momento, Emilia Pardo Bazán encaja perfectamente. Que se lean un cuento de Emilia Pardo Bazán, el que quieran. ¿Y qué tienen que hacer con él? Bueno, tendría que estar relacionado de una manera u otra que el alumno justificará con Andalucía. Pero esto, el propio alumno encontrará la conexión con Andalucía. Todo tiene que ver con Andalucía, al fin y al cabo. Será por culturas que han pasado por aquí. ¿Qué se valoraría con esto? Patrimonio lingüístico y cultural de Andalucía, con especial atención al flamenco. Bueno, eso ya es mucho pedir. Lo siento mucho, el flamenco les diré que existe, pero vamos a ser un poco realistas. La ley está hecha con el culo, vamos a reconocerlo. Demasiado hago. Bueno, esto vale medio punto, 1,3. Se hará un estudio de su léxico, viendo tanto su etimología, tanto la etimología latina de las palabras que a los alumnos les llame la atención, como sus cognados ibéricos, estudiando si se dan variedades diastráticas combinadas con las diafásicas, como las que nota Sir Walter Scott en el Ivanhoe sobre pig y pork. Dice que cuando está en el lodazal cubierto de mierda es pig, es decir, la palabra anglosajona, y cuando está en la mesa es pork, derivado del francés y la palabra que usan los normandos. Bueno, pues veremos si hay casos parecidos en el léxico de los cuentos que estudiemos. Bueno, ¿y qué evalúo con esto? Reconocer las lenguas y dialectos de España con especial atención al sefardí. Bueno, lo del sefardí como lo del flamenco. No pidamos tanto. 0,25 puntos, 1,1. Refutar prejuicios lingüísticos, 0,25, 1,2. Investigación académica, 0,5, 6,1. Verificación de noticias, 0,5, 6,2. Esto es lo que valoro. Después se presentarán los resultados en una disertación en vídeo, que es el formato final de este trabajo. Y con esto valoro disertar oralmente, 0,5, 3,1. O sea, medio punto, 3,1. En el que, en una disertación en vídeo, en la que se adelantarán posibles objeciones a las que se responderá con contraargumentos.
como en el género de la diatriba. Con esto que evalúo, dialogar oralmente, medio punto 3,2, dialogar educadamente, medio punto 10,2. El ponente inventará posibles enemigos que hagan posibles objeciones y las responderá educadamente, porque yo no voy a poner a debatir a una clase de 45 personas y esperar que pueda tomar una nota justa de cada uno de ellos. La mayoría de las evaluaciones serán injustas, porque muchos no tendrán tiempo de hablar y eso es injusto. Así que la única manera de poder valorar esto es que se inventen un enemigo y dialoguen como si tuvieran un enemigo. Escritura, una actividad, escritura de un cuento, medio punto. Composición, esto valora el criterio 8.3, que vale medio punto, composición y ejecución oral de obras literarias propias. Lo de, bueno, si lo pueden grabar, yo qué sé, para cumplir la ley, pero en principio no es viable porque no hay tiempo para ver tantos vídeos, seamos francos. Análisis audiovisual, un punto, esto es otra actividad. Les pediré un comentario por escrito de un fragmento audiovisual o varios. Con esto valoro entender textos orales, medio punto 2,1, valorar textos orales, medio punto 2,2. El plagio calificará como 0, siempre, tanto en actividades como en el examen.